Bienvenidos nuevamente a My Happy Room. Hoy vamos a hacer otra tarjeta con un sello, una imagen grande de Art Impression de nuevamente las mismas chicas de siempre, pero esta vez que salieron a dar una vuelta con el auto. Vamos a ver qué nos tiene preparado este gran set para pintar con Copic markers. Los dejo escuchando un poco de música y van a ver el número de color de cada Copic que voy a usar, porque les voy a dejar la tapita con el código mirando para arriba. Espero que les guste y nos vemos un poco más adelante.
Con este Versamarker pinto sobre toda la superficie de los guardabarros y alrededor de las ópticas donde voy a querer que quede adherido el polvo para grabar plateado que va a simular el metal. El Versamarker, mientras que uno va pintando, va dejando tinta con pegamento para que luego el embossing powder se pegue. Derretimos con la pistola de calor y para que quede un efecto más brillante todavía lo voy a hacer varias veces, una capa sobre otra, hasta estar conforme con el resultado. La frase que viene con el set la voy a recortar para que en la patente del auto aparezca la palabra Girls. Que no le pasa nada al sello, puede recortarse sin problemas. Ahora recortamos toda la imagen. Generamos la tarjeta de base. Y con la Big Shock y estos troqueles de círculos vamos a generar una ventana en el panel central de la tarjeta. Ahora con un Copic Marker color negro o gris oscuro vamos a pintar los bordes de las imágenes recortadas para que tenga un acabado más detallado y más elegante. De esa manera no se va a ver el borde cortado de papel blanco cuando la miremos de costado. También para que no se vea el sangrado de los Copic Marker del otro lado del papel, vamos a recubrir toda la superficie con Versamark Ink y le vamos a grabar polvo para grabados color negro. Ahora grabamos el resto de la frase en este papel rosa. Lo recortamos porque esta tira va a quedar en el frente de la tarjeta. Adherimos la imagen que va dentro de la tarjeta con Glossy Accent, que es un pegamento bastante potente y líquido, y le agregamos estos wobble. Ya van a ver cómo queda cuando termine. Se pega de un lado y del otro de dos imágenes para que se muevan básicamente y vibre. Entonces le da una terminación mucho más graciosa a toda la tarjeta en general. ¿Ven cómo vibra? A la frase le cortamos en cada punta una terminación de cinta para que quede más divertida y femenina. Y la adherimos a la tarjeta con el Stamp Runner. Ahora para darle un trazo final, con este marcador Spica de 2 Marker color Pitch Black le hacemos todo el borde de la ventana que cortamos con el troquel una línea punteada. Redondeamos solamente la esquina superior derecha para darle una terminación más graciosa. Y no me voy a olvidar esta vez de sellar con mi sello la parte de atrás. Ahora, para finalizar y darle la terminación ideal, con Glossy Accent vamos a rellenar las partes de la imagen que tienen vidrio o que son de vidrio con una capa bien gruesa de Glossy Accent. Eso cuando seque va a quedar exactamente como lo ven ahora y va a aparecer un vidrio de verdad. Espero que les guste la tarjeta que brinca de estas divertidas señoras que cada vez la pasan mejor, ¿no? Todos los materiales que usé están en la descripción del video aquí debajo o en mi blog. No se olviden de suscribirse por favor a mi canal de YouTube
para ser los primeros en enterarse de los próximos videos que voy a ir subiendo. También me pueden visitar en www.myhappyroom.com. Aquí les dejo otros 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo de estas divertidas señoras. También te dejo las direcciones de las redes sociales donde me podés encontrar en Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. Y ya sabes, si te gustó la tarjeta y el video, dedito para arriba. Compartí el video y comentalo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.